Esta es la predicación número 110 de la serie de Génesis y se titula Profecía y muerte de Jacob. Su título: Bendiciones sobre el pueblo del pacto y la venida de Silo. Si el Señor nos permite, vamos a estudiar todo el capítulo en esta mañana. Espero así hacerlo. Hay mucho contenido y este capítulo es fundamental y está ubicado de una forma muy precisa, porque como nos damos cuenta, ya pronto vamos a acabar Génesis y está ubicado aquí en este capítulo con una intención muy importante. Empecemos. Génesis, versículo primero. Vamos a leer algunos versículos, o bueno, vamos a exponerlo de una vez, porque vamos a mirar una profecía que Jacob da a sus hijos, a cada uno de ellos. Vamos a mirar que muere y que va a ser, o que hace que sus hijos prometan que va a ser enterrado en la cueva de Macpela. Bueno, versículo primero dice: llamó Jacob a sus hijos y dijo: acérquense y les declararé lo que ha de acontecerles en los días venideros. Acérquense y oigan, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Bien, recordemos, hermanos, que en Génesis capítulo 48, versículo primero, a José le llegó una noticia. Le llegó la noticia de que su papá estaba enfermo. Entonces José, por iniciativa propia, decide llevar a Efraín y Manasés, ¿cierto? Porque el papá está pronto a morir. Pero en Génesis 49, versículo 1, es Jacob el que manda llamar a los hijos. Eso quiere decir que Jacob ya tenía la convicción, la certeza de que ya iba a morir. O sea, en el capítulo anterior a José le llega la noticia, y en el capítulo 49 es Jacob el que los manda a llamar porque siente que ya está pronto a morir. ¿Sí? Discierne la proximidad de su muerte. Entonces, antes de morir, él no quería solamente bendecir a Efraín y Manasés, porque es que Israel no está conformada de José. Israel está conformada de 12 tribus. Entonces, Jacob los convoca a todos, ¿sí? Los junta. ¿Con qué propósito? Y esto es muy interesante, hermanos, porque recalca que este hombre, recordemos aquel carnal Jacob neófito en Génesis 27, ¿cierto? Ahora aquí en Génesis 49, Jacob es un héroe de la fe. Es uno de los grandes de la fe. Y la fe de Jacob ha crecido en tal medida que incluso moribundo quiere bendecir a sus hijos acerca de sucesos del futuro. Eso es fe. Entonces él quiso juntarlos para declararles lo que sería de sus clanes. ¿Cuándo? En los postreros días, o si no, en los días venideros, depende de la traducción que usted tenga. Esa frase, hermanos, no quiere decir que esa profecía se vaya a cumplir en Apocalipsis o por allá en el juicio final. Esa expresión, los postreros días, la intención de Jacob es hablar de que en un futuro lejano, en un futuro indeterminado, lo que él les va a proferir a cada uno de ellos va a tener cumplimiento, sin dar fechas ni dar ubicaciones cronológicas específicas. Él no está diciendo: antes de que Cristo venga va a pasar esto, antes de que sea el arrebatamiento va a pasar esto, cuando ustedes tengan su tierra prometida va a pasar esto. Él no está dando especificaciones de ningún tipo. Lo que le está diciendo es en los posteros días. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras, es que lo que él les va a decir es una profecía de parte de Dios que va a cumplirse a lo largo
de toda la época, de todo el tiempo, de todo el siglo, ¿sí? Siglo me refiero al mundo, a las eras, ¿sí? Pensemos la era del Antiguo Testamento. O sea, que en la dispensación o en la era, en la época del Antiguo Testamento, en todo ese tiempo Dios iría a cumplir esas palabras que le está diciendo. Bueno, pero que repercutirían para siempre, hasta antes de que Cristo viniera, regresar. Es decir, vamos a mirar, hermanos, que la intención de Jacob no es dar una promesa solamente nacional, porque él sabe que su simiente va a bendecir a todas las naciones. Entonces él no está interesado solamente en que su hijo Gad va a tener territorio, va a tener agricultura, él no está tanto interesado en eso. Él está interesado en que esa bendición que va a tener Gad va a afectar al mundo entero, que vamos a hacer usted y yo para este tiempo. Bueno, versículo 2. Jacob dice unas palabras que son bastante interesantes. Su propósito es mostrar que la convocatoria que hizo es bastante solemne. Mire cómo dice: acérquense y oigan, hijos de Jacob, ¿sí? Escuchen a su padre Israel. Está hablando en paralelismo, ¿sí? Porque está mostrando que esa reunión es muy solemne, lo que hablábamos la semana pasada. Aquí Jacob está convocando un culto familiar, el último culto familiar, ¿sí? Y empieza a bendecir a sus hijos. En el versículo 3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder. Bueno, versículo 4 también habla de Rubén. En esos dos versículos, hermanos, a Rubén Jacob le quita los derechos de primogenitura. Le reconoce su dignidad y su poder. ¿Por qué? Por el hecho de haber sido su primer hijo. Pero los derechos de primogenitura se los quita, ¿sí? Porque se dejó llevar por la lujuria y envileció el lecho de su padre al acostarse con Bilha. ¿Se acuerdan? En Génesis 35, versículo 22. Rubén se acuesta con Bilha, que era una madrastra. Y eso es algo totalmente inmoral, algo totalmente pagano, tanto que Dios lo prohibió en Levítico 18:8. Entonces, Jacob, por el acto de deshonra que cometió Rubén contra él, por el acto de inmoralidad que cometió contra el pacto, Jacob le quita el privilegio de la primogenitura a Rubén. ¿Sí? Y a Rubén, hermanos, como tribu ya sería una tribu, pues parte del pueblo del pacto, pero no tan importante como otras. Es más, vamos a recordar, por ejemplo, en Números 16:1, un caso de que unas personas de la tribu de Rubén quisieron sublevarse a Moisés. Ustedes se acuerdan de Datán y Abiram, cuando se juntaron con Coré. Moisés los mandó a llamar y dijo: ¿ustedes quieren mandarnos a nosotros? Y Moisés ora y la tierra se los traga. Ellos eran de la tribu de Rubén. También está en Deuteronomio 11:6. Versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. Versículo 6, versículo 7, también habla de los dos. Mire que Jacob habla de los dos a la vez y les dice hermanos, o sea, lo que está diciendo es: ustedes dos están en el mismo sentir, o por lo menos estuvieron en el mismo sentir cuando maquinaron la conspiración contra los de Siquem. En Génesis 34:25, ustedes se acuerdan que cuando violaron a Dina, Simeón y Leví se juntaron, hermanos, por eso les dice
Jacob y hermanos, armas de iniquidad, y fueron contra los de Siquén y hicieron, hermanos, un acto totalmente bárbaro, ¿sí? Un acto bastante exagerado en realidad. No debían haberlo hecho de esa manera. Por lo tanto, Jacob maldice su furor, y en el versículo 7 les declara que los clanes de Simeón y Leví andarán esparcidos entre las 12 tribus. Todo esto se cumple, hermanos. Por ejemplo, con Simeón, en Josué 19:1 dice que las ciudades de Simeón quedaron esparcidas dentro de Judá. ¿Sí? Con Leví, Números 18:24, Números 35:7, Deuteronomio 10:9, Deuteronomio 18:1. En esa cita se dice que Leví no tendría territorio propio, sino que tendría ciudades esparcidas por las 12 tribus de Israel. Entonces, hermanos, Simeón y Leví, aunque tuvieron territorios, o por lo menos ciudades, estuvieron esparcidos en las 12 tribus. Se cumplió lo que Jacob les había dicho. Entonces, hermanos, mire que Jacob maldice la maquinación vengativa de Simeón y Leví. Por eso les dice, hermanos, porque están en un mismo pensar, en un mismo actuar. Y con esto lo que Jacob está diciendo es: yo no tuve nada que ver con eso. Ni me comentaron, ni me dijeron, me trajeron problemas, yo tuve miedo, me tocó irme a Betel, ¿ustedes se acuerdan? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes hicieron no contaba con la aprobación de su padre, y ese padre no era cualquier padre, hermanos, porque es que una cosa es deshonrar a los papás, pero otra cosa es deshonrar al patriarca del pacto, y otra cosa es deshonrar al profeta. O sea, Jacob era padre, patriarca, profeta de ellos, su líder, su pastor, y la actitud que tuvieron contra él fue totalmente despiadada también. De la tribu de Simeón, ¿quiénes tenemos de recuerdos? Podemos recordar en Números 25:14, aquella escena en la que entra un príncipe con una madianita, ¿se acuerdan? Entraron al campamento así como si nada. Fines coge una lanza y, llevado por el celo de Dios, va y los traspasa a los dos. Ese hombre era de la tribu de Simeón. De la tribu de Leví, pues sí tenemos muchos recuerdos, hermanos. El más importante es Moisés. Dios en su gracia, pues de Leví salió Moisés, que pues también se dejó llevar por su furor cuando mató al egipcio, ¿se acuerdan? O cuando le pegó a la roca. Entonces sí está maldecido su furor, definitivamente. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículos 9, 10, 11 y 12 también hablan de Judá. Hermanos, en estos versículos Jacob le está dando el principado a Judá. Se lo quitó a Rubén, Simeón y Leví y se lo da a Judá. Por eso dice: te alabarán tus hermanos, se inclinarán a ti. O sea, nombra a Judá como el heredero de la promesa, el heredero de la simiente. El hijo de la mujer, ¿se acuerdan de Génesis 3:15? Vendría de Judá. ¿Sí? Entonces, lo nombra como el líder de las 12 tribus. Y dice: tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. O sea, lo bendice con un poder triunfal sobre los enemigos. Pues, hermanos, eso se cumple en Números 2:2, cuando se está llevando a cabo el censo de las 12 tribus y se ubican a las tribus en orden de marcha, ¿sí? 3 al norte, 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al sur. A Judá se le nombra de primero, porque en el orden de marcha
Judá iba a la cabeza. Podemos también mirarlo en Jueces 1:1, que la primera tribu que quiso atacar a los cananeos fue Judá. Cuando Josué muere, los de Judá continuaron con el legado de Josué. ¿Sí? Venciendo a todos los enemigos. O sea, esas promesas, esas profecías se cumplieron. ¿Ustedes se acuerdan qué significa el nombre Judá? Pues el nombre Judá significa por quien Yahvé es alabado. Por quien Yahvé es alabado. Y en el versículo 8 dice, te alabarán tus hermanos. O sea, Jacob está haciendo un juego de palabras y está diciendo esto, tu nombre significa alabanza, eso es lo que vas a recibir. ¿Sí? Basado en el significado de tu nombre, te extiende esta bendición a toda tu tribu. Entonces, hermanos, vamos a Primera de Crónicas 5. Rubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Es verdad que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y el príncipe de ellos. Bien, el derecho de primogenitura se refiere a la heredad material. Esa le quedó en doble porción a José, pero la herencia del principado, de la promesa, le quedó a Judá. Y mire que dice, el príncipe de sus hermanos, o sea, el líder de ellos y de quien vendría el rey. Bueno, volvamos allá a Génesis. En el versículo 9, compara a Judá con un león. El león, hermanos, en las culturas antiguas era un símbolo de realeza, o sea, sigue con la misma idea. Lo compara con un león joven que va tras la presa, y también lo compara con un león viejo que se acuesta y reposa confiado. Otro detalle también es muy importante es que dice que en el versículo 8, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Recordemos, hermanos, que Jacob tuvo 4 mujeres, por lo menos 2 esposas y 2 concubinas. Judá era hijo de Lea. Jacob me está diciendo, los hijos de tu mamá te van a bendecir. O sea, Rubén, Simeón, Leví y Sacar. Todos los hijos de tu padre, o sea, las 12 tribus completas, todas te van a rendir a ti honores y homenaje. Porque tú no eres el principal en los hijos de Lea, sino de todos mis hijos. Y miren que eso está conectado con el hecho de que la mano de él estaría sobre los enemigos. O sea, es una manera que las tribus le rendirían homenaje, porque Judá sería un medio de liberación constante de los enemigos de Israel. O sea, Dios iba a usar a Judá para vencer a los enemigos muchas veces. Y claro que así fue, hermanos. El primer juez, ¿quién fue? El primer juez fue Otoniel, y él era de la tribu de Judá. ¿Sí? Miremos otros aspectos en 2 Samuel 7:13. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le está hablando el profeta Natán a David. El rey David era de la tribu de Judá. ¿Sí? Y en esa cita, Dios está diciendo, es David, de ti saldrá el Mesías príncipe. ¿Sí? Miremos también Primera de Crónicas 28:4. Sin embargo, Yahvé, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera rey de Israel perpetuamente. Porque Dios escogió a Judá para ser caudillo, y de la casa de Judá a la familia de Isaí, ¿sí?, mi padre,
Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Entonces, hermanos, el principado le quedó a David. Ustedes recordarán que David fue el rey que más liberación le trajo a Israel. Tanto así que cuando Salomón empezó a reinar, Salomón no tuvo que pelear contra nadie. David los había vencido a todos, en especial a los filisteos, que eran los enemigos más poderosos de los israelitas. David los venció. O sea, Dios usó a Judá como un medio de liberación, como Jacob lo había profetizado. Volvamos a Génesis, versículo 10. Dice que no será quitado el cetro de Judá, o sea, como dijo David, yo he sido escogido como rey perpetuamente. El cetro no le sería quitado. Dios no iba a desechar a Judá. Dice, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Mire que empieza a hablar de un tal Silo, hermanos, usa la palabra Silo. Vamos a mirar si es una ciudad, una persona, un símbolo. ¿Qué es Silo? ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que notar es que Silo aparece ¿en dónde? En la profecía que Jacob le da ¿a quién? A Judá. O sea, hermanos, que el cetro de Judá, el bastón de mando, ¿sí?, lo tendría Judá hasta que llegue Silo. Y ese Silo, ¿qué más nos dice? Aparte del nombre, nos dice que a él se congregarán los pueblos, o sea, todas las naciones irán tras Silo. Esos son los detalles que tenemos, hermanos. En el versículo 11 dice que atando a David su pollino, a la cepa el hijo de su burrita, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos son más rojos que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Esa expresión tiene doble interpretación. Primero, se la está hablando a Judá, y segundo, se la está hablando a Silo. Entonces, esos son los detalles, hermanos, que tenemos de Silo, no tenemos más. Pero con esos detalles bastan para descifrar quién es. Lo que sí vamos a decir, hermanos, de una vez es que Silo es el rey legislador prometido, el Mesías príncipe Jesús. Silo. Silo es una palabra hebrea que significa el que trae descanso. Entonces, lo que está diciendo es, Judá, de ti vendrá Silo. ¿Sí? Será Silo quien reúna a los pueblos tras sí. Cuando haya reunido a los pueblos tras sí, Silo lavará en vino sus vestiduras. Pues, hermanos, esas frases nos bastan para hacer una interpretación que ahorita les voy a decir. Por ahora vamos a mostrar las diferentes posibilidades que hay. Vamos a mirar qué es Silo. Ya sabemos nosotros que se trata de Cristo. Pero, hermanos, hay otras posibilidades y vamos a mirarlas. Empecemos. Primera posibilidad. Si tomamos a Silo literalmente, si interpretáramos esa profecía de manera literal, se podría decir que se cumplió en Josué. Vamos a Josué 18:1. Toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo, donde dirigieron el tabernáculo, y toda la tierra se les había sometido. En otras palabras, hermanos, si tomáramos literal a Silo, podríamos decir que apuntaba a que los israelitas estaban descansando de la guerra, ¿sí?, cuando los israelitas construyeron el tabernáculo en Silo. Esa sería la primera posibilidad. Segunda posibilidad, si Silo significa traer descanso y que tendría el cetro, podría significar David.
Podría hacer referencia a David, como ya lo miramos. David tendría el principado, Dios le dio paz a Israel con David, David vencía, no fue derrotado ninguna vez. Entonces podríamos decir que David es Silo. Tercera posibilidad, Primera de Crónicas 22, 9 al 10. Mira, le dice Dios a David, que te nacerá un hijo, él será hombre de paz. Yo le haré estar en paz con todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y en sus días concederé paz a Israel y reposo. O sea, le haré paz y descanso por medio de Salomón. Él edificará una casa a mi nombre, será para mí un hijo, y yo seré para él un padre. Afirmará el trono de su reino sobre Israel para siempre. O sea, de David vendría Cristo, y ahora de todos los hijos de David, de Salomón. Salomón sería el elegido de quien vendría el Mesías. Entonces, hermanos, se podría interpretar que Silo, como significa traer descanso, ya que Salomón tuvo el auge del reino más grande de todos. O sea, Israel tuvo su mejor tiempo de paz, de prosperidad con Salomón. Entonces podríamos pensar que Silo es una referencia a Salomón, porque Silo significa traer descanso y Salomón significa pacífico. O sea, hay una similitud muy grande en las palabras en hebreo. Pero bueno, esas son las tres posibilidades que hay, hermanos. Pero la Biblia nos muestra que en el Antiguo Testamento habían muchas sombras, que habían sucesos, personajes y cosas que no tienen el propósito de ser ellas la salvación, sino ser como un tipo, como una preparación, como un anuncio de la salvación que vendría más adelante. O sea que el descanso que Josué les ofreció a los israelitas del siglo, el descanso que David les ofreció a los israelitas con sus guerras, el descanso que les ofreció Salomón a los israelitas con su reino de paz, era en realidad una sombra de quien había de venir. Y esa sombra entonces es Cristo. Es más, si tomáramos literal, afirmaríamos que Salomón es Silo. Pero hermanos, Salomón dijo que él no era Silo. Él escribió un salmo, y en ese salmo él habla de otro rey a quien se congregarían los pueblos, o sea, el verdadero Silo. Salmo 72, 3. Los montes llevarán paz al pueblo, los collados justicia. El rey juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de los menesterosos, aplastará al opresor, ¿sí? Aplastará la cabeza de la serpiente, recordemos. 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna. 6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. 7. Florecerá en sus días la justicia y abundancia de paz hasta que no exista la luna. 8. Dominará de mar a mar. 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bueno, entonces hermanos, con esto lo que queremos recalcar es que la promesa recae sobre David, David se la da a Salomón, pero mismo Salomón reconoce que aunque Israel tuvo su mejor auge en su tiempo, las costas no se posaron ante él. Él no dominó todo el planeta. Él no congregó tras sí a todas las naciones. Entonces Salomón dice, vendrá un rey que sí hará eso, ¿sí? Que será paz, justicia y salvación para todas las naciones. Vamos a Isaías 11. Aproximadamente unos 400 años después de Salomón, reconoce que Salomón no es Silo, sino que de Salomón vendrá Silo.
Por eso Isaías dice, del tronco de Isaí saldrá una vara, un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Versículo 4. Él juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. 5. La justicia será cinto de sus caderas, la fidelidad ceñirá su cintura. 10. En aquel tiempo la raíz de Isaí estará puesta por pendón a los pueblos, ¿sí? Será buscada por las naciones y su habitación será gloriosa. En fin, hermanos, Silo, Isaías lo llama el Nazareno. En el versículo 1 dice, un vástago retoñará. Vástago en hebreo es Nazareno. ¿Sí? Por eso es que a Jesús en el libro de Hechos y en otros pasajes se le dice Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Jesús es Silo, hermanos, el rey que había de venir, el que puso pendón a los pueblos. O sea, es como si Cristo, como dice Efesios, ahorita lo vamos a mirar, Cristo puso la paz entre Israel y los gentiles y puso pendón. O sea, es como si Él fuera un puente, hermanos, que efectivamente eso es Él. Es la manera en la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, la manera en la que podemos ser parte del pueblo de Dios. Cristo, y las gentes lo buscan. Esos colombianos, hermanos, que no tenían arte ni parte con el pacto, fuimos añadidos porque Cristo es el pendón a las naciones, ¿sí? Y se cumplió entonces aquella profecía que dice, a Él se congregarán los pueblos. Estamos congregados en esta mañana en el nombre de Jesús, en el día de Jesús. Cristo es Silo, hermanos. Cristo es el que trae descanso. El Rey prometido, que es más poderoso que Josué, que David y que Salomón. Miremos las Escrituras. Hebreos 4:8. Miremos que la misma Biblia, hermanos, nos va a confirmar eso que estamos hablando. Hebreos 4:8. Si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sí? Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hermanos, con Salmos y con Isaías quedó claro que el rey Silo sería superior a Salomón. El Hebreos dice es que si José les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro, porque Jesús, que traspasó los cielos, es quien nos daría acceso ante el trono de la gracia. Miremos ahora Hebreos 7:14. Sabido es que nuestro Señor vino ¿de cuál tribu? De la tribu de Judá, de la cual vendría Silo, hermanos. Ahora miremos Apocalipsis 5:5. ¿Qué le había dicho Jacob a Judá? Le había dicho cachorro de león, león que se echa confiado, ¿sí? Ahora miremos, hermanos, Apocalipsis 5:5 dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, lo que había dicho Isaías, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, hermanos, Cristo es la plenitud del cumplimiento tanto de la profecía de Jacob como la de Isaías, Crónicas, Samuel, Josué, David, Salomón, Salmos.
Cristo es el clímax, el cumplimiento final, hermanos, de la profecía. Cristo es Silo, el que nos trajo descanso, el que congregó a las naciones tras Yahvé, el Rey que reina con justicia ahora mismo, hermanos. Haríamos mal con decir que Cristo no está reinando todavía y que tendría Cristo la necesidad de reinar aquí físicamente en 7 años o 1000 años. Hermanos, el reino de Cristo es perpetuo y lo ejerce desde que se sentó a la diestra de la majestad el día que ascendió a los cielos. Cristo es Rey, Cristo es Silo hasta que la luna, hermanos, deje de existir, como dice Salmos. Vamos a Efesios 2:4. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 14. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció el evangelio de paz a ustedes que estaban lejos y a los que están cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora miremos, hermanos, Apocalipsis 19. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa que teñida en sangre, hermanos, como la ropa de Ciro que estaba bañada en vino. Dice, y su nombre es el Logos de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara y hierro. Él pisa el lagar es jugo de uva, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ese es Silo, el Logos, fiel y verdadero, Rey eterno, juez justo, príncipe de paz, admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte. Son los nombres, los títulos que se le dan al Cristo, al Mesías príncipe, a Jesucristo. Y Él trajo tras sí, congregó tras sí a las naciones, y esas naciones juntas nos llamamos la Iglesia. Nosotros, la Iglesia, somos el verdadero Israel. Nosotros estamos conformados de muchas naciones y pueblos, tanto israelitas como gentiles. Nos ha dado un verdadero descanso, porque Cristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sí? Y nosotros le rendimos servicio voluntario al Mesías. Él nos congregó y nosotros le rendimos un servicio incondicional, de forma voluntaria, a Él, que es nuestro Rey. Y después de esto, como dice la profecía, vendrá Él a traer juicio a las naciones, hermanos, para que sus vestiduras se manchen con el vino del lagar del furor de Dios, con el vino, hermanos, de la sangre de las naciones, que Él mismo vendrá a exterminar o a destruir el día del juicio final. O sea, podemos decir incluso que Génesis 49, en esos versículos, presenta en resumidas cuentas lo que Jacob decía: los postreros días.
en orden casi. El reino vendría de Judá, vendría Silo, congregaría a las naciones a la iglesia y después se bañaría sus vestiduras en sangre. O sea, hermanos, el juicio final viene después del reinado. O sea, Cristo reina ahora y el juicio final será traído, como dice Tesalonicenses, y vendrá Cristo en llama de fuego a juzgar a las naciones, ¿sí? A castigarlas y hacerlas sufrir como ellos nos hicieron sufrir a nosotros por todos estos siglos que han pasado. ¿Sí? Entonces, hermanos, podemos mirar que, aunque la intención de Jacob era hablar de las tribus como tal, como lo que él hablaba era profético, tenía un alcance mesiánico, un alcance del futuro, un alcance de Cristo, un alcance cristiano de la iglesia, porque era palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y todo esto se ha cumplido y se está cumpliendo. Bueno, continuemos con la exposición de los versículos. Versículo 13 dice: Zabulón habitará en puertos de mar, será para las naves puerto y llegará hasta Sidón. Bueno, como mirábamos, Jacob con Judá. Jacob toma el nombre de Judá, que significa, ¿se acuerdan? Por quien Jehová es alabado. Y toma el significado de Judá, que es alabanza, y se lo aplica a Judá y le dice: Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Sí? O sea, toma el nombre de la persona, el significado se lo aplica al mismo. Con Zabulón hace lo mismo. Zabulón se significa morador, por ejemplo. ¿Sí? Y a Zabulón, jugando con el nombre con su nombre, el significado de su nombre, le dice: tú morarás o tú habitarás en puertos de mar. ¿Sí? O sea, Jacob le profetiza a Zabulón que el clan que sale de él, que saldrá de él, se ubicará en las costas de la tierra prometida, en el mar Mediterráneo, ¿sí? Al occidente de la tierra prometida. Eso se cumple en Josué 19, 10 al 16. Y aunque Zabulón no tenía límite con Sidón, Sidón era una ciudad de Fenicia que era caracterizada por los barcos. Era una ciudad marítima, tenía muchísimo comercio de mar. Entonces, al decir que sus límites llegarán hasta Sidón, Jacob está profetizando es que Israel tendría negocios comerciales con Sidón desde Zabulón. ¿Sí? Habría una comunicación entre ambos puertos. ¿Sí? Como por ejemplo la ciudad de Jope, desde donde huyó Jonás a Tiro. Tiro quedaba arribita, desde donde le mandaban madera a Salomón, ¿se acuerdan? En el libro de Reyes. Entonces, se cumple esa profecía. Sidón era como la capital portuaria del Medio Oriente antiguo, y Zabulón tendría contacto con Sidón desde los puertos de la ciudad de la tribu. Recordemos a alguien, algún personaje de la tribu de Zabulón, el que esté en las escrituras. Josué 12:12, el juez Elón, es uno de los jueces de Israel. Él era de la tribu de Zabulón. Sigamos, versículo 14. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. También le habla en el versículo 15. Bueno, la profecía que Jacob le da a Isaacar es bastante interesante, es un poquito compleja, porque si tomamos el elemento que Jacob está diciendo, él está diciendo es: tú serás como un burro trabajador, serás como una bestia de carga, sumisa y conformista. Eso sería la interpretación directa de lo que Jacob le está diciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Jacob le está diciendo a Isaacar que la tribu de Isaacar sería una tribu muy trabajadora, muy laboriosa, que no tendría intenciones políticas, ¿sí? Es como si fuera a ser una tribu compuesta por hombres que preferirían rendirle tributo
de trabajos forzados, incluso a los paganos, en vez de arriesgar sus propias posesiones y tranquilidad. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. Los reinos vecinos invadían a Israel para hacerlos subtributarios. Les decían: nosotros vamos a gobernar sobre ustedes y para perdonarles la vida, ustedes tienen que pagar los impuestos a nosotros. Entonces, Isaacar, ¿cómo era la actitud de Isaacar? Isaacar era muy conformista, o sea, con tal de que no me saquen de mi tierra, con tal de que sí, no pierdan mis bienes, pues bueno, trabajemos, rindamos tributos, ¿sí? Eso es lo que está diciéndole Jacob a Isaacar, que tendría esa actitud. Preferiría sus posesiones, su tranquilidad, antes que tener problemas militares. De hecho, solamente podría mencionar 2 ocasiones en las que Isaacar peleó. Una de ellas, cuando Balac atacó a Sísara con Débora, los de la tribu de Isaacar se les unieron, pero porque estaba Neftalí, Zabulón, ¿sí? Porque Isaacar pues no era muy de pelear, ¿sí? Y la segunda ocasión es Jueces 10:1, porque de Isaacar salió un juez, el juez Tola. El juez Tola era de la tribu de Isaacar. Esas serían las 2 únicas ocasiones en las que Isaacar peleó. Versículo 16. Jacob vuelve a hacer lo mismo que hizo con Judá y con Zabulón. Toma el nombre de Dan, el significado del nombre, y se lo aplica al mismo. ¿Qué significaba Dan? Ustedes lo tienen en sus apuntes. Dan significa juzgar. Dios me vindicó. Entonces, le dice el 16, Dan juzgará a su pueblo. ¿Sí? Es decir, Jacob está profetizando que de Dan saldrían jueces. Ejemplo, Sansón. Sansón era un juez de la tribu de Dan. Pero hay un detalle muy interesante de Dan, que está en el 17. A Isaacar lo comparó con una bestia de carga, y a Dan lo compara con una serpiente engañosa. Y eso es muy llamativo, hermanos, porque pues un padre profetizándole eso a su hijo es algo muy extraño, ¿cierto? Por eso nosotros sabemos que Jacob no está hablando basado en sus emociones. Jacob está hablando como un oráculo de Dios, está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Por eso él no se deja llevar por sus preferencias, él no se deja llevar porque Cal nació primero, sí, y bendecir a los mayores más que a los menores. No, él está hablando de lo que el Espíritu le dice que hable, aún a sus hijos. Por eso le dice a Dan eso, porque hermanos, ustedes recuerdan en el libro de Jueces que la apostasía llegó con la tribu de Dan. Israel empezó a decaer en su moral, en su espiritualidad, desde la tribu de Dan. Ellos fueron los que contrataron al sacerdote falso, que está en el libro de Jueces, capítulo 18 al 20. Pues el hombre que venía con la concubina. Ellos contrataron a ese hombre, los de Dan. Formaron su propio templo por allá al norte, hicieron sus ídolos por allá en el norte, en la ciudad de Lais, de Dan, y desde allá empezó la apostasía de Israel. Entonces por eso le dice, Dan juzgará a su pueblo, o sea, será también por culpa de Dan que Dios mismo juzgará al pueblo. Es verdad, de Dan saldrían jueces, sí, pero Dios juzgaría a Israel desde Dan. Por eso lo compara con una serpiente agazapada que muerde el caballo montado por un jinete. Por eso, hermanos, en el 18 mire lo que Jacob dice. Podemos imaginárnoslo haciendo una pausa y suspirando, porque es como si Dios le hubiera mostrado el futuro. Y dice, tu salvación he esperado, Yahvé. ¿Sí? O sea, él dice, él no está diciendo, ay, me duele la pierna, Señor, tu salvación esperé y no me sanaste. No, él está pensando en sus hijos que les está hablando. Él habla a nombre de toda la nación de Israel y dice, Señor, tu salvación espero. ¿Cuándo lo dice? Cuando la serpiente de Dan
O sea, aunque mi tribu, mis hijos, aunque Israel nos desviemos de ti, tú nos salvarás y vendrás a redimirnos otra vez. Así, hermanos, que cuando Jacob suspira esas palabras se cumplen en la venida de Cristo, en la venida de Silo. Cristo es la esperanza de Israel, la salvación de Jacob. Es como si Jacob estuviera orando también por sus hijos, como un suspiro de intercesión por ellos, para que la salvación de Yahvé viniera sobre todos ellos, incluso sobre Dan. Porque, hermanos, aunque de Dan saldrían jueces fuertes como Sansón, que era un hombre que el Espíritu Santo venía sobre él, y cuando el Espíritu Santo venía sobre él, tomaba una fuerza sobrehumana. ¿Cuándo pasó eso, hermanos, en la historia de la humanidad? Nunca ha pasado ni volverá a pasar. Pero aún él, siendo juez de Israel, ni siquiera él sería la esperanza ni la salvación de Israel, con toda su fuerza, con todo su... ¿sí? La verdadera esperanza y salvación de Israel no la daría Sansón, sino Cristo. Versículo 19. Agag, un ejército lo asaltará, mas él acometerá al fin. ¿Sí ven, hermanos? Aquí podemos evidenciar que Jacob sí está mirando hacia el futuro. Lo que él está hablando es profético, algo que sí va a suceder. Es más, a Agag le está anunciando que ejércitos enemigos lo van a sorprender. Y así fue, hermanos, porque Agag era una ciudad fronteriza, era una tribu fronteriza. Si un reino iba a invadir a Israel, el primero que era invadido era Agag. Y la mayoría de veces eran invasiones sorpresivas, cuando el pueblo estaba confiado en su apostasía, en su suciedad, en sus ídolos. ¿Sí? Pero entonces él profetiza: te sorprenderán atacándote, pero tú al final los vencerás, los acometerás hasta el fin, al final, ¿sí? Anoten estas citas bíblicas: Primera de Crónicas 5:18 y Primera de Crónicas 12:8 al 15. Esas dos citas bíblicas aparece eso. Gad era invadido y un tiempo después Gad ya no aguantaba, hermanos, y vencía a los ejércitos enemigos. Siempre que lo invadían, Gad siempre reaccionaba en contra y siempre vencía, mientras estuvo fiel al Señor. Cuando apostató Gad, hermanos, Asiria vino y los borró. Ya no pudieron vencer, ¿sí? Porque todo eso está condicionado a la fidelidad al pacto. Ahora pensemos, hermanos, hay personas, aquellos que están asidos, o que son personas que tienen esa interpretación que se llama dispensacionalismo. Yo les decía la semana pasada que son personas que dicen que la palabra iglesia o que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La verdad, hermanos, es que es bastante triste que las personas se atrevan a decir eso, porque, por ejemplo, aquí en Génesis 49:19, eso que le habla Dios a Gad, podemos traerlo a la iglesia de una forma muy clara. Si Jacob no le está hablando, porque es que, hermanos, Jacob no está hablando solamente de sus hijos como una etnia, como una nación. Él está diciendo es: Gad, solamente en ti pasará esto y esto. Cuando él le profetiza a sus hijos, lo hace a todos sus hijos en una sola ocasión, porque les habla a todos como un solo pueblo. Entonces, lo que sufriera Dan, lo que sufriera Gad, se lo está hablando indirectamente a todos, ¿sí? Y si la Escritura dice en Gálatas que la iglesia somos el Israel de Dios, por lo tanto, estas palabras tienen aplicación a la iglesia de Dios. Esto que le pasa a Gad, hermanos, le pasa a la iglesia y le seguirá pasando hasta el final. Los enemigos nos van a sorprender.
Siempre nos atacan por la espalda. Cuando cedemos ante el sistema del mundo, cuando cedemos a la piedad en los hogares, cuando cedemos a nuestra santidad personal, el mundo nos sorprende, Satanás nos sorprende como león rugiente, pero al final la iglesia vencerá. ¿Qué más claro puede ser eso, hermanos? Entonces esta profecía Jacob está viendo también a la iglesia, porque su pueblo era la iglesia. Es más, en el libro de Apocalipsis, como lo decíamos ayer en el ayuno congregacional, en Apocalipsis, hermanos, podemos ver enemigos, el mundo, el falso profeta, la bestia, todo el mundo en contra de la iglesia. Y cuando ataca a la iglesia, los santos parece que están perdiendo. Pero llega un punto en el que Cristo viene, interviene y la iglesia vence. Siempre pasa eso. En todo el tiempo de la historia pasa eso. Cuando en un país quieren prohibir el cristianismo y lo atacan para exterminarlo, hermanos, cuando más quieren exterminar a la iglesia más crece. Los tiempos de prosperidad espiritual de la iglesia han sido los tiempos de persecución. En cambio, los tiempos más tristes de apostasía de la iglesia es cuando estamos tranquilos, cuando no pasa nada, cuando se puede, cuando hay libertad de cultos. Mire Colombia, hermanos, lleno de sectas neopentecostales y farsantes, judaizantes, unitarias, gnósticas, místicas. ¿Por qué? Porque hay libertad, no hay persecución. El caso, hermanos, es que seamos perseguidos, seamos sorprendidos, la iglesia prevalecerá. Por eso Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que es mía. Yo la edificaré y la defenderé. ¿Sí? O sea, hermanos, somos sorprendidos por Satanás, por el mundo, por nuestro propio pecado, pero al final siempre vencemos en Cristo. Versículo 20. El pan de aser será sustancioso. Él dará deleites al rey. Hermanos, Jacob está profetizando que Israel sería una monarquía, que iba a haber un rey, o sea, definitivamente Silo era ese rey que había de venir. Aquí ya está siendo más escueto Jacob diciendo que va a haber un rey. Y nosotros decíamos, hermanos, que la figura, la primera tipología de Silo era Salomón, era como el que más encajaba, ¿cierto?, humanamente, que era Salomón. Pues, hermanos, en Primera de Reyes 5:11 nos dice que Salomón, el rey más poderoso, próspero y pacífico de todo Judá, se sustentaba de los alimentos que le proveía la tribu de Aser. Porque la tribu de Aser era la tribu con la tierra más fértil. Entonces, él recibía su comida, su porción de la tribu de Aser. Hermano, Jacob lo había dicho, ya lo había profetizado. Le había profetizado prosperidad agrícola. Versículo 21. Neftalí, sierva suelta que da hermosos cervatillos. Quizá la interpretación más difícil es esta, la de Neftalí. Sin embargo, hermanos, podemos encontrar estos elementos. ¿A qué lo está comparando Neftalí? Con una sierva dejada, con una sierva inquieta. ¿Sí? La expresión siervo, sierva, inquieta, hábil, en el contexto de toda la escritura se refiere a un guerrero hábil, a un guerrero, ¿sí?, diestro, experto. Eso apuntaría, hermanos, a que pues de la tribu de Neftalí surgirían guerreros habilidosos, capaces. Un ejemplo de que eso ya se cumplió, Jueces capítulo 4 y 5. Balac, el juez Balac y Débora eran de la tribu de Neftalí.
En otras versiones de la Biblia también se puede traducir de que de Neftalí saldrían dichos hermosos. ¿Ustedes tienen esa versión? Dichos hermosos o cantos hermosos. Algunas versiones dice así. La que yo tengo acá no dice eso, dice que da hermosos cervatillos, o sea, que pare hermosos siervos. Pero se puede traducir también de que de él saldrían hermosos cantos. Hermanos, en Jueces 5, Balac y Débora de la tribu de Neftalí hacen un canto profético. Entonces también se puede interpretar de esa manera. Un canto profético muy hermoso, se lo puede leer en Jueces 5. Versículo 22. A Neftalí lo comparó con una sierva inquieta, a Adán con una serpiente engañosa, a Isaacar con un burro, ¿sí? A Rubén lo comparó con aguas turbias. Pues hermanos, a José lo compara con una rama fructífera. Y no solamente una rama fructífera, sino junto a una fuente. O sea, tras de que es una rama saludable, está al lado de una fuente, o sea, tiene su provisión constante. Dice que extiende sus vástagos sobre el muro. Vamos a leer esos versículos porque Jacob le profetiza a José más que a todos los demás hijos. Desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Dice, le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros. Pareciera ser como un recuento de la vida de José, ¿no? Pero su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron. Pero no porque él fuera, hermanos, gran persona, ni porque tuviera un libre albedrío capaz de guardarse en santidad él solo, no. Aquí dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando él fue tentado por la esposa de Potifar? ¿Qué fue lo que él dijo? No puedo por respeto a mi amo y porque temo a Dios. También, cuando los hermanos vinieron, él les dijo a ellos, hagan esto y vivirán, témanle a Dios. Y encerró a Simeón en la cárcel, ¿se acuerdan? Y los demás los dejó ir. Hermanos, Dios fue la fortaleza de José. Y le está diciendo eso, así como fue la fortaleza para ti, lo será para tus hijos. ¿Será que se le aplica solo a José, hermanos? ¿Será que Jacob le está hablando solamente a Israel étnico de la tribu de Judá, de la tribu de José, Efraín y Manasés? O sea, esto solamente aplica para Efraín y Manasés. Pues hermanos, esas palabras aplican totalmente para la iglesia. El Señor es la fuerza de nosotros. Es el pastor de la iglesia. El pastor de pastores de la iglesia, lo dice Pedro. Él es la roca de Israel. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, hermanos, qué molesto es que hagan interpretaciones tan cerradas, poniendo en un pedestal casi Dios a Israel, a un Israel que hoy día ya no existe en carácter étnico, pero sí existe en lo espiritual, que es la iglesia. Podemos mirar, hermanos, que el título de fuerte de Jacob, pastor y roca de Israel, se encuentra en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Isaías 1:24, Isaías 1:24 y Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Los títulos que le profetiza Jacob a Israel, a la iglesia, de que Dios sería para Israel su roca, su fortaleza, su pastor, eso sigue aplicando hasta el final. Cristo es nuestra fortaleza. Versículo 25 dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Sí? Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos.
serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando Jacob le robó la bendición a Esaú? ¿Sí? Isaac le dijo, parafraseándolo a Jacob, que el cielo te dé su rocío, ¿sí? Que la tierra te dé su fruto. Ahora Jacob le está dando esa bendición a José, ¿sí? Y se la da, hermanos, triplicada. Versículo 25 dice: bendiciones de los cielos, o sea, lluvias constantes, bendiciones de la tierra, cosechas fértiles, bendiciones del pecho y los vientres, fertilidad y salud para las mujeres de la tribu, para que pudieran dar muchos hijos y crecer la nación. Entonces, hermanos, son bendiciones materiales y de fertilidad que le habló Jacob a José, así como le habían dicho a él en Génesis 27, 28. Génesis 27, 28, Isaac le había dicho eso a Jacob. Benjamín es lobo arrebatador. Ahora compara a Benjamín con un lobo. Por la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Uno de los eruditos a los cuales consulté para este pasaje decía, hermano, algo muy cierto que ya les decía ahorita, que si Jacob estuviera basado en sus propios sentimientos, seguro que a Benjamín le hubiera dicho más cosas. Siendo Benjamín su más chiquito, hermanos, el que tuvo con él tantos años, más de 20 años, en reemplazo de José, el único recuerdo que tuvo por muchos años de Raquel. Si él se hubiera basado en sus sentimientos, le hubiera dicho un montón de bendiciones a Benjamín. Pero como está inspirado por el Espíritu Santo, habla cosas objetivas. El 27 le dice, es un lobo arrebatador, y empieza a hacer una profecía anunciando que Benjamín tendría una gran destreza militar. Una gran destreza militar. Arrebatador, hermanos. Es decir, un lobo que va y le quita la comida a otro animal y nadie se la puede arrebatar a él, que toma su presa y va y la comparte con los de su manada o con sus crías. Esa profecía se cumplió, hermanos, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo con la iglesia en ese sentido. Primero, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se cumplió? Con el juez Ahot. El segundo juez, ¿sí? Otoniel, Ahot. Sí, el segundo juez de Israel era la tribu de Benjamín. El primer rey de Israel era la tribu de Benjamín, que fue Saúl. Saúl y Ahot eran ejemplos de esa destreza militar que tenían. ¿Sí? Pero hermanos, no todo queda ahí. Porque surgiría de la tribu de Benjamín un soldado más fuerte que ellos, un soldado más eficaz. Filipenses 3, versículo 4, dice: aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más razones. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Hermanos, ¿quién está hablando ahí? Un lobo arrebatador, hermanos. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, arrebatándole, ¿cierto? Cristo tomó las almas y Pablo, hermanos, a predicar a las naciones, arrebatando, ¿cierto?, almas para el reino de los cielos. Entonces, si esa profecía se cumple de una forma tan plena en Pablo, seguro, hermanos, que tiene cumplimiento en nosotros cuando compartimos el Evangelio. Seguimos extendiendo el reino de Cristo en los corazones de las personas. De esa manera, hermanos, terminamos las bendiciones que Israel le dijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de ellos, que serían las 12 tribus de Israel. Ya para terminar, en
la bendición, Jacob les dice unas palabras a ellos, desde el versículo 28, el versículo 29 hasta el versículo 32. Jacob les dice sus últimas palabras y es una petición, les dice: entiérrenme donde fue enterrado Abraham y Sara su esposa, donde fue enterrado Isaac con Rebeca su esposa. Mira, hermanos, las familias del pacto, los hogares monógamos, y donde yo enterré a Lea, o sea, Lea ya había muerto y él la había enterrado allá. Entonces él quería ser enterrado allí con ella. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob y Lea serían enterrados allí en la cueva de Macpela. Versículo 33 dice: cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres. Así, hermanos, muere el patriarca, nuestro antepasado, nuestro hermano Jacob, ya anciano, 147 años, ¿sí? Encoge sus piernas en la cama, como quien ya está cansado, hermanos. Y miren esa muerte tan hermosa, ¿cierto? Después de bendecir a sus hijos, después de ese culto familiar de ese día, ahí en total tranquilidad se recuesta, encoge sus piernas y muere. ¿Qué detalles vemos también en esa muerte, hermanos? Dice que expira, es decir, su espíritu sale de su cuerpo. De su cuerpo, es decir, el ser humano, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, es espíritu y cuerpo. Segundo, también podemos ver, hermanos, que fue reunido con sus padres. Es decir, no está esa herejía que dicen algunas sectas como el adventista, algo de un sueño inconsciente, de que cuando las personas cristianas o los creyentes mueren, se quedan dormidos como en todo negro, hermanos, queda todo negro hasta que Cristo vuelva. Hermanos, Jacob muere y fue reunido con sus padres. De la misma manera, todos los demás santos de la iglesia y de la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, cuando morían, se reunían con sus antepasados. Pasamos a una nueva vida mucho más plena, obviamente, en perfección, junto con todos aquellos que no se nos adelantaron. ¿Sí? Para terminar, por mi parte, en esa exposición de esta mañana, voy a hacer como unas anotaciones generales de todo el capítulo. Miremos, hermanos, que Jacob no profetizó nunca la conquista de Canaán. Jacob empieza a profetizar, él da por sentado de que Israel ya tiene la tierra. O sea, él no está diciendo ustedes van a tener tierra prometida, no. Todo lo que Jacob les habló daba por entendido de que la tierra ya estaba, de que era una bendición hecha. Ese era el nivel de fe que tenía, hermanos. El nivel de fe, de confianza en las promesas de Dios que tenía. O sea, hay cosas que se sobreentienden, no necesita decirlas. Las bendiciones de Jacob se asociaron más con ubicación geográfica, ¿sí? Si lo interpretamos literalmente, sería así, con ubicación geográfica y con el grado de importancia en el desarrollo nacional del pueblo del pacto. O sea, ¿qué importancia tendría, pensemos, la tribu de Dan con Israel? Entonces, Jacob en su profecía nos responde. ¿En qué lugar se ubicaría Zabulón? Jacob en su profecía nos responde, ¿sí? Si lo tomáramos literalmente, las profecías de él tenían como respuesta a esas preguntas. ¿Sí? Pensemos, crecimiento demográfico, cuando le dijo a José, pero las bendiciones del vientre. O también bendición agrícola, cuando dice que la tierra de Aser abastecería al rey. También tendría, hermanos, una connotación de militar. Gad triunfará sobre sus enemigos. ¿Sí? Pero todo esto, hermanos, más que ser algo literal, porque todo lo que es literal aquí tendría un trasfondo simbólico que apuntaba ¿a quién? A Cristo y a su iglesia. ¿Sí? Por eso Él les anuncia la llegada de Silo. Por eso es que podemos tomar esas profecías y aplicarlas fácilmente a la iglesia, porque el Israel que antes era literal, está todavía aquí, hermanos, congregados en este domingo. Oremos.